cerrar un evento como este implica mucha alegría y agradecimiento a todo el grupo, a los anteriores exponentes, que de una u otra forma, digamos, recogen el espíritu de lo que andamos buscando en nuestro seminario. Un seminario que siempre progresivamente ha marcado de otra manera, digamos, la reflexión y la investigación regional. Yo voy a recoger parte de esta experiencia en un texto y en un proyecto que vengo impulsando también desde la cátedra, un acercamiento que vengo haciendo con unos autores poco conocidos, sobre todo desde el punto de vista de la plástica. ¿Sí? Y creo que el referente que tengo es cambiar el eje de investigación y va a girar en torno a la investigación regional. Es un proyecto llamado Reverón y sus amigos andinos. De Reverón se ha hablado mucho y se tiene bastante referencia desde el punto de vista plástico, pero con dos amigos andinos que tradicionalmente no se oyen en ese entorno, es lo que yo quiero resaltar. Dos amigos que progresivamente se forman en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, dos andinos, uno narrador y pintor llamado Salustio González Rincones, de muy poca difusión, sobre todo por la característica que tuvo su narrativa, muy compleja, muy crítica, muy novedosa para la época. Y el segundo amigo que quiero resaltar en el proyecto que estoy impulsando es un pintor que también se forma con Reverón en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX en Caracas, en los movimientos plásticos, llamado Belisario Rangel. Belisario Rangel entonces es como un agregado que quiero resaltar en esta experiencia que quiero compartir con ustedes. Entonces el título no es voy a trabajar más del arte a la locura, tres autores de mal gusto, trabajando la idea de estos artistas, estos autores, se van a acercar al arte es desde lo crítica, desde la disrupción, de lo que normalmente no lo leemos. No lo voy a ver como nada más la individualidad, sino voy a verlos como tres amigos que se acercan a mostrarse como una manera distinta y a construir su vida como un proyecto de arte. Un proyecto de arte que no va a ser fácil en un momento de tránsito político que estamos en el siglo XIX al siglo XX. El movimiento que voy a hacer desde el punto de vista narrativo, voy a explorarlo expresamente como una crónica y buscando un lenguaje de acercamiento. Le voy a sacar parte de la discusión histórica y simplemente lo que voy a ir narrándoles, como contándoles un poco la historia de tres amigos que se acercan al arte. Entonces, este es un texto que, por supuesto, es más grande, es más largo, pero voy a resumirles algunas cosas que quiero compartir. Uno se llama, y se inicia así, el título de estas notas las tomo de un seminario con el amigo el doctor Pedro El Suro en Mérida, allá por el año de 2009, cuando leímos con especial atención a Michel Foucault. Provocó un interés su reflexión en torno al cuidado de sí en sus cursos dictados en el Colegio de Francia en los años de 1981 y de 1982. Un título por demás provocador: hermenéutica del sujeto.
Este vigoroso pensador francés, que pasó de moda, a Dios gracias, impulsó una nueva manera de leer el tiempo actual, difícil, convulso y frágil. El cuidado de sí es una expresión que Foucault toma de la filosofía grecorromana, que bien podemos resumir como una práctica ética que va más allá de una simple autoconciencia e implica la transformación activa del sujeto a través de un conjunto de teorías y prácticas para vivir y construir un proyecto de vida como arte. El arte activo, entonces, como un modo de vida ético, es decir, con unos valores a construir en la subjetividad de cada uno, llevándolos en un constante examen consigo mismo e ir modificando a través de la voluntad un gasto de valor propio que lo marca, incide y muestra en su corporeidad como un diálogo con los otros. Y además con los mundos posibles a convivir y a convenir con unas prácticas de libertad en la compleja sociedad que vivimos. Foucault y otros autores siempre ayudan a mirar este tiempo como un espejo cóncavo en lo cotidiano y desafían a mantener vigilancia ante la vida individual en el colectivo. Entonces caminemos hacia el detalle con este discurso donde trataré de mostrar que el arte no es un simple objeto externo, sino una práctica de libertad personal para cuidarnos ante el insistente e incesante recurso de parecernos al otro. Ese otro que se muestra huidizo, tatuado, bárbaro. El arte no es un simple mirar hacia allá, es un acto de volver la mirada hacia adentro del sujeto, como un ser que busca la diferencia, una diferencia que pasa y se aloja en cada uno de nosotros como una huella dactilar y nos vuelve únicos ante los otros. Un proyecto individual que se enfrenta con lo colectivo. Se mueve entonces buscando un estilo, una voz, una manera distinta de ser en el mundo como una singularidad, una experiencia polémica y contradictoria con el vivir. Entremos en la plástica y miremos con atención esa obra de Diego Velázquez y regresemos entonces a Foucault cuando evoca una vieja expresión de los maestros sevillanos con sus alumnos cuando se adentran en las técnicas de construir personajes y atmósferas en una obra plástica. En su obra clásica, Las palabras y las cosas, nuestro autor Foucault se detiene en la obra del pintor del rey y explora y propone lecturas posibles en la pintura de Velázquez, en Las Meninas de 1656 o en La familia de Felipe IV, que se mueve como un cartógrafo ante un espejo en la vida real y provoca al espectador para que vaya al detalle, a la sombra, a los rincones donde las infantas se muestran con cierto temor y misterio. Nos dice Foucault, este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornado y transformado todas las superficies y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y de lo otro. Somos entonces espectadores desafiados por el autor para que afinemos el mirar ante la vida íntima expuesta por el rey y su familia. Es un arte del mirar despacio para ir descoyuntando ese pedazo de realidad, entre comillas, so pena de perder la razón. Una sin razón, entre comillas,
que pone en tela de juicio la verdad absoluta, entre comillas, el criterio único, entre comillas, de la representación. Ahora les iré mostrando una obra que nos interesa volver cada vez que se pueda, porque este autor época fue tildado de loco y además sacó provecho a esa locura para reír y bailar cada vez que se mostraba ante su público. Este loco genial, entre comillas, entró en la vida de todos nosotros en el transcurso de dos cambios de época, el fin del siglo XIX al XX. Es un alucinado, entre comillas, que usa su verdad para construir su vida íntima y se distancia, se vuelve hosco, pero no pierde su alegría ante la vida. Es Armando Reverón, que va de 1889 y fallece en 1954. Para Rafael López Pedraza, Reverón es un artista que habla desde las ritualidades solares, donde está involucrado su cuerpo y su conciencia ante el mundo soleado y caribeño. Hombre que diluye y es adepto al diálogo con el sol, lo cual construye un estilo de vida despojado de artificio o necedades espirituales. Este psicoterapeuta, con ojo agudo, le sigue el rastro a Reverón y expresa, comillas, es evidente que lo solar aparece en el arte de Reverón, pero lo solar blanco, la luz, un sol y una luz propia de estas latitudes donde vivió el artista. Cada nación tiene también entonces la locura que le pertenece. Locuras que son contenidas, vividas, expresadas desde la complejidad propia de cada uno de sus habitantes. Locuras creativas, entre comillas, que en Reverón es una locura que se muestra en un blanco solar luminoso. El segundo autor época que quiero compartir con ustedes se nos muestra como un artista con signo histórico, dentro de un contexto en el cual se comporta como un producto de signos disruptivos, complejos, novedosos en su lenguaje narrativo. Y lo vemos transformarse como un camaleón en su entorno. Es Salustio González Rincones. Vive de 1886 a 1933. Un autor que nos procura un gusto, un placer sensible ante la realidad convulsionada en que está viviendo. Este Salustio González Rincones se adentra en la cultura y civilización de Occidente para desmarcarse de la élite convencional, entre comillas, educada y aristocrática, y busca los caminos de los bordes, las veredas de la bohemia, la noche larga entre risas y conversaciones. Escribe su obra de teatro con un nuevo lenguaje complejo, polifónico, crítico del momento en que está viviendo. La San Cristóbal de la época es una modesta capital provinciana. Viaja a Caracas, estudia ingeniería e idiomas. Visita a sus amigos de la Alborada, un grupo de poetas, pintores y caricaturistas que se desmarcan del poder militarista impuesto por Gómez a la sociedad venezolana. Dibuja, pinta, escribe con sabrosa pasión. Está de moda el teatro. Ya no es el sainete del arrabal lo que lo anima, sino figuras complejas, polémicas, como la vida de Rafael Rangel o la de su amigo sabio, como es José Gregorio Hernández. Salustio González es un dandy, un hombre que traduce y viste con elegancia de un visitante de las capitales europeas. Se hace amigo de Reverón y de los demás provincianos que llegan a Caracas de entonces. Escribe rápido, nervioso, como tocado por un rayo divino. Viaja a París, a Madrid, a Barcelona. Allá se encuentra con Reverón y con un nuevo amigo campesino llamado Belisario Rangel, que va de 1889 a 1965. Salustio es el lazarillo nocturno de la bohemia. Los lleva por los
más peligrosos vericuetos de la París nocturna, por las zonas prohibidas, por las plazas, los bares, los bulevares de la capital del mundo del siglo XIX, París, por los museos, por galerías. Habla sin ese acento cantadito andino del campesino que voló a formarse en los talleres y en la escuela madrileña. Por las noches se pierde por entre las piernas y los besos de las bailarinas del cancán. Es la época del baile, del jazz, de la ópera, del hachís y de las madrugadas con tufo a vino. Escribe sobre el mal y la maldición del siglo que se agota y baila con ese frenesí que lo vuelve díscolo y desenfrenado ante tanta libertad, tanta locura nocturna, que escribe solo de un plumazo su tragedia sobre la sífilis. Dice: mal de conquistadores o mal de los mercaderes, tantos nombres sustentas y ninguno te nombra. Mal francés te designa el que cubre tu sombra. Mal español te llama, maja sombría que eres. El mal napolitano es el de tus mujeres. Tu tarantela baila el que duerme en tu alfombra. Sífilis, has prohibido que te llamen. Y asombra que así no te llamen porque así no lo quieres. Europa te repudia. Que te llaman entonces con tu nombre, escriban, pero en letras de bronce, que no mereces el oro de las tierras de Ofir. El mar americano. Naciste en el Dorado, con Colón regresaste en su buque cansado. Venías del viejo mundo y con él a descubrir. Estrambote, cual mancha de aceite va siempre delante, hermana maldita del judío errante. Fin de la cita. Salustio González calla y mira al horizonte. No hay viento ni soplos a favor. Se embarca en un crucero huyendo de la guerra que lo acosa. A lo lejos solo recuerda una silueta que lo despide como un vulgar vagabundo sin patria y sin dinero. Ya los anteriores amigos, incluyendo a Belisario Rangel, han regresado a sus casas tristes y silenciosos. Salustio no llega a puerto. Su fiebre y convulsión lo apagan. El mal le cubre en alta mar. Su cuerpo envuelto en una lona azul lo zambulle para gozo de las pirañas. Es el año de 1933 que lo despide. 2. La serie Nada de 2023 de los realizadores Mariano Cohen y Gastón Duplat muestran la recurrente polaridad de voces y personajes encontrados, con una soltura actoral al gusto y el placer por una buena mesa aristocrática se muestra bien servidas. La voz o las voces responsivas o que responden, como gusta llamar al teórico Bakhtin, se afilan en torno a una marca y orientan cada capítulo en la serie. Es el mítico actor Robert De Niro quien hace comentarios a los ejes o a los diálogos de los personajes. La serie está hecha para una élite que degusta de esos temas con elegancia y placer, con el buen comer y los sitios elegantes en la ciudad de Buenos Aires. Un término como boludo o pelotudo cose la primera secuencia de la serie y, sin embargo, el che boludo se vuelve saludo o insulto en los encuentros o conversaciones en torno a un gusto construido por el saber experto del aristocrático degustador, entre comillas, del placer gastronómico. En la serie Nada, la polaridad entre los gustos y los colores sí tensiona los encuentros para imponer criterios válidos y absolutos de los participantes.
Una voz que conoce de recetas, vinos, y otra casi opaca pero vigorosa, que poco a poco va posicionándose de un saber entre comillas particular. El arrogante gastrónomo se vuelve amo y muestra su debilidad ante los encuentros con la nueva y servicial doncella en el cocinar híbrido, singular de su ancestral manera de hacer con gusto y placer. El sujeto moderno en la sociedad del espectáculo y del consumo ofrece un imaginario de ser autónomo, libre e independiente, con capacidad para elegir y competir, lo que deriva en fracturas profundas de sus significados, de sus significantes cotidianos, donde se encuentra el gusto por comer de manera exquisita. Es un posible origen de un espejismo que no permite articularse con toda la cultura gastronómica de la sociedad, sino con fragmentos, con múltiples y pequeños fragmentos de estilos y maneras de placer, de comer, de bailar, de amar en esta singularidad de la vida social. Al pasar todo por el cedazo de su cuerpo o de lo corporal, lo acosa, lo acorrala y lo desecha del juego de encontrar una manera lo más idónea posible de su disfrute como ser humano. El mundo por donde nos movemos está minado de esta polaridad. Mira cómo comes y te diré quién eres. Filtra una verdad a medias ante los sujetos atrapados en marcas o colores o lenguajes cerrados, como previendo un asalto de su ya expuesto bueno o mal gusto ante el consumo masivo llamado chatarra. El gusto en este personaje engreído poco a poco va minando su seguridad aprendida en los manuales, impuesto un gusto sustituido por un tiempo y el espacio por esta modernidad exigente y costosa. Al dejar pasar la vida cotidiana por los hilos de los medios, la intimidad entonces de cada uno de los personajes se vuelve pública, bien para sacar a flote las carencias o sus malos hábitos adquiridos en el trayecto de su vida. Todo es público ante la misteriosa sexualidad expuesta o compartida de sus amantes. Todas las voces que disientan está expuesta al castigo o a su reproche con la sonrisa irónica que lo descalifica ante los otros. El círculo epicúreo, entre comillas, que juraba tanto placer, va cambiando poco a poco hasta llegar en frontal encuentro con sus verdades relativas y cómplices. El gusto en la serie es una deliciosa competencia de egos y de poses, en busca de reconocimiento en esas pequeñas mentiras, entre comillas, para simular o ocultar su ignorancia de comensales sin la sabiduría platónica del amor. Aquel demonio, entre comillas, peligrosamente anunciado por Diótima, cuando no se deja tomar por la desmesura ante la vida. Una locura o sin razón en los sujetos del buen vivir y del buen comer. Deben tomarse como un trago de agua fresca y desafiar en cada uno de sus miembros, donde nosotros somos espectadores de lujo, donde para ir hacia una victoria íntima, la vida es un proyecto de arte infinito por lograr. Gracias.